Como siempre, bienvenidos a todos a este webinar que realizamos en Trident United. Todos los sábados últimamente y los posteriores a este también vamos a tener una presentación para un compañero del foro. Suele ser sábado, sí, siempre a las 20:30 hora del Europa Central. Os invito, aprovecho para invitaros a los siguientes webinars. El siguiente webinar va a ser muy interesante porque va a ser sobre backtest impartido por el compañero del foro Dreamer. Backtest con robots. Seguro que a muchos les va a interesar. La filosofía del foro, ya sabéis que os ha de compartir, compartir y compartir 1000 veces. Y por ese motivo, hoy, en webinars pasados y hoy es el caso de nuestro compañero Diego, que es yo en el foro, va a compartir un tema del que domina, que es su propia estrategia. Por ese mismo motivo, os invito a todos aquellos que queráis, que tengáis algún conocimiento que queráis difundir, pues podéis contactarnos y si es un tema que domináis, realizamos algún webinar. Dicho esto, quiero dar las gracias a Diego hoy, que va a compartir desinteresadamente su estrategia de trading. Y aprovecho para deciros que, ya os he dicho, este webinar va a ser grabado, lo vais a poder ver en la sección de videos del foro. Ahora os enseño dónde es, para quien no sepa, para quien increíblemente no lo sepa. Vamos a ver, debe de cambiar la pantalla. Muy bien, esa es la sección de videos del foro. Estará subido en la sección de webinars y en la sección de estrategias, que está al lado. Dicho esto, ya solamente me queda presentar a nuestro ponente. Antes os digo, el webinar está dividido en secciones y entre sección y sección habrá un apartado de preguntas. Cualquier pregunta la podéis colocar en el chat y en la sección será respondida cuando lleguemos al apartado de las respuestas. Así que sin más voy a dar la presentación a Diego, que lógicamente no habéis venido a escucharme a mí, así que hola Diego, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Yo te escucho. Por favor, ¿podéis escribir en el chat si le escucháis correctamente? Curro dice que sí. Javi también. Keitaro, Salinas, Andrés, Trio Sander, Indominello, Florentino, Cram, Spike. Ok, bueno, veo que sí, te escuchan perfectamente. Prácticamente la sala ya está llena, somos prácticamente 90 y tantos, así que te paso la palabra, Diego, y son todos tuyos. ¿Ya están viendo mi pantalla, Luis? Sí. No, aún no, te la voy a pasar. Pues les voy a hablar de esta estrategia que he llamado Supermaster 5000. Ya verán por qué se llama Supermaster 5000. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Diego Quevedo, soy colombiano. Profesor. Soy profesor de tecnología de informática en el colegio. Y de una universidad en todo lo que es de diseño 3D y 2D y algo de desarrollo web. Definitivamente también soy origamista y trader en ese camino que creo que todos estamos. Bienvenidos a todos ustedes por estar acá y pues antes de continuar, hay dos preguntitas para hacer y que me gustaría que las contesten ahí por medio del chat y que nuestro amigo Luis me ayude con la recepción de, y es ¿cuántos pips usted ha ganado? ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto es la mayor cantidad de pips que usted ha ganado? ¿Y en cuánto tiempo? No están llegando ahí de chat y Sí, por favor, ¿podéis ir respondiendo a la pregunta en el chat? Preguntan si cuántos pips en un solo trade o en un día. No, en general, lo que más hayan ganado. Bueno, dice Juan Camalo que 200 pips en un día. Lutans 280 en 3 días. Keitaro dice aproximadamente 250 en 2 o 3 días. AMDG dice 200 pips en 3 días. Bueno, la verdad he sido yo quien ha
pensado que están hablando en pips, la mayoría, porque algunos no especifican si es. Javi dice 200 en un día. Salinas, casi, ¿sigo leyéndote? Yo creo que ahí ya tenemos Ok, bueno, los digo por un buen encima, dato. 200 en un día, Salinas 100 en un día, Curro 320 en un día, Ander 40 en un día, Trader Sander 250 en un día, Tomás 220 en 2 días, Ander dice, pero he perdido 200 en un día, Espera, Atalón, que no se adelante. sí, cierto, no adelantarse, Atalón dice 180 en un día, Spike 200 en 4 o 5 días, y Florentino dice 150 en un día. Bueno, ¿a qué viene esto? Tengan muy en cuenta eso que anoté ahí. Viene otra pregunta para continuar. ¿Cuántos pips han perdido? ¿Y en cuánto tiempo en general? No importa si es en un solo trade, en un día o en un año. ¿Cuánto han perdido? Muy bien, a ver, ese chat. Tomás dice 85 en 2 días. Nadie más está respondiendo, o sea que aquí la gente es muy ganadora o no quiere reconocer sus operaciones perdedoras. Ahora sí. Juan Camalo 100 en un día, Lutans 60 en un día, 60 en un día, Florentino 200 en un día, Curro 200 en un día, Javi 180 en un día, bueno, ya leo el resto así por encima, Trader Sander 100 en un día, Salinas 200 en una noticia, Spec 400 en un mes, Sander 100 en minutos, Garuda 85 en un día, AMDG 360 en un día, Tony 60 en minutos, bueno, etcétera, hay muchos. Listo. Muchas gracias a todos. También tener muy en cuenta esto. ¿Por qué pregunto? Porque creo que todos nosotros estamos aquí para ganar tips, ¿sí? No para perderlos, pero sabemos que es una cuestión innata del trading, ¿sí? Ganar pips y perder pips. La idea, obviamente, para ser consistentes es ganar más pips que los que perdemos. Pero sabemos que cuando estamos iniciando, cuando estamos como indecisos o como que no sabemos qué hacer, normalmente nos demoramos en ganar muchos pips, ¿sí? Pero los perdemos muy rápidamente, ¿sí? Podemos ganar 200 pips en 2 días, pero en un día perdemos 60 o en horas perdemos 60, ¿sí? ¿Por qué se llama Supermaster 5000 esta estrategia? Se llama Supermaster 5000 porque es una ideología, llamémosla así, propia mía, en la cual yo creo que para que yo sea solvente, debería ser capaz de ganarme 5000 pips mensuales. Y ustedes dirán, pero fue madre, 5000 pips son muchísimos, ¿sí? Y yo diría que no tanto. Y no tanto porque recordemos que en el mercado Forex se manejan millones y millones y millones de pips en un mes. Y realmente me parece un poco mediocre pensar que con 200 o 600 pips al semestre, como alguna vez lo escuché en el foro, pues con eso puedo sobrevivir. Pensaría yo que una persona que se gane 5000 pips o 1000 pips al mes sería una persona realmente solvente que pueda decir, oiga, me puedo retirar de mi trabajo e irme a vivir del Forex. Pero obviamente eso no es tan fácil. Luego de mucho análisis, llegué a una conclusión. Y llegué a la conclusión que hay algo así como una triada de la victoria aquí en Forex. No lo llamemos santo grial ni nada por el asunto, no. Yo lo llamo triada de la victoria. Esa triada de la victoria tiene que ver con tres cosas que a mi modo de ver todo trade debe tener y que es la base fundamental de esta estrategia que se llama Supermaster 5. Una son la parte de las emociones, otra es la parte del price action o las acciones del precio y otra es el análisis fundamental. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahorita a continuación cada una de estas secciones muy rápidamente, van a ver que
que no es nada demorado, pero vamos a ver que nos vamos a extender un poco en el asunto del price action, porque vamos a ver unas alternativas cuando no lo tenemos del todo. Cuando hablamos de emociones, que sería como el primer aspecto, estamos claramente hablando de lo que es psicotrading. Ese psicotrading no es un tema nuevo. Todo el mundo dice que lo más importante del trade es en controlar las emociones. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo digo que uno puede controlar muy bien sus emociones, pero si no sabe los otros dos aspectos, está en las mismas. Nos dicen que controlar las emociones, pero ¿controlamos qué? ¿El corazón o controlamos el cerebro? ¿A quién ejercitamos? Y normalmente la respuesta que nos dan o que nos damos al principio es que debemos mantener controlado el corazón porque asumimos que el corazón es de las emociones. Y es porque cuando estamos haciendo trade, normalmente lo sentimos ahí bombeando, ¿sí? Pegándole al pecho, hace que nuestro estomaguito sienta mariposas, pero realmente con él no contamos mucho para hacer trade y tomar decisiones. La otra opción que tenemos es el cerebrito, ¿sí? Que en últimas es el que realmente debemos controlar. Recordemos que al no controlar nuestras emociones en el trade, nos vamos a quedar como este muñequito, ¿sí? Tristes, porque vamos a perder, no vamos a confiar en nada, en ninguna de las estrategias, ya sea de price action o de cual fundamental o de la que sea, si no las controlamos estamos graves. Entonces, nuestra respuesta claramente debe ser que debemos controlar nuestro cerebro, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo en que digan que nuestras emociones al hacer trading son nulas, que básicamente somos un robot ahí sin emoción. No, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo diría que es la capacidad del cerebro de nosotros tomar esas emociones buenas, ¿no? Las regulares, las que tengamos, controlarlas y aprovecharlas para nuestro bien en el trade. También debemos recordar una cosita, y es que nuestro cerebro está dividido en muchas secciones, principalmente en 4 que nos deben haber dicho en el colegio, en donde cada sección se encarga de algo, ¿sí? Y el problema es que nosotros, desde la escuela, nos han hecho que desarrollemos más una sección que otra, y entonces ahí está el desbalance de nuestras emociones. Recordemos que una parte de nuestro cerebro, esta que está aquí adelante, y la verde, es la que se encarga de la imaginación, la creatividad, las artes, toda esa vaina. Nuestro frontal izquierdo, ¿sí? Es el que probablemente tenemos algunos más desarrollados que otros, que es el análisis estructural, el raciocinio lógico matemático. Todo esto porque en la escuela nos meten en matemáticas, en matemáticas, en matemáticas, y después en la universidad en. Recordemos que el posterior o el basal izquierdo es el que nos puede ayudar muchísimo en el trade, ¿sí? Porque es para tener hábitos, seguir procedimientos para nuestras estrategias, seguir rutinas, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿qué tantos de nosotros tenemos bien desarrollado este basal izquierdo? Muy raro. El basal derecho es el que se enfoca en las experiencias espirituales, en los sentimientos, en lo emotivo, y es el que nos controla. Y aunque debemos tener las 4 secciones en balance, a veces este amarillo se expande y nos controla a todos los demás. Pero lo ideal es que tengamos emociones, porque nuestro cerebro tiene emociones. Pero yo diría que lo ideal es que todas se encuentren en balance. Nuestra imaginación, la matemática y la lógica, el seguir órdenes y nuestros sentimientos, todo en orden. ¿Qué sucede? Al no tenerlo controlado, eso se vuelve un caos, ¿sí? ¿Cómo controlar esto? ¿Cómo controlar las emociones? ¿Sí?
Lo primero es saber qué estamos haciendo. Si no sabemos qué estamos haciendo, estamos fregados. Y lo segundo, definitivamente es tener paciencia, mucha paciencia. Y la paciencia no se logra sola. ¿Sí? Recordemos por acá, muy arriba, les contaba que yo soy origamista y profesor. Y créanme que una cosa de las que se aprende es a tener paciencia. Y no solamente para doblar un modelo, sino para soportar tantos muchachos con sus propias características, pero se aprende. Y cuando uno ya lo tiene dentro de sí, puede aplicarlo en el trade sin mayor problema y confiar en las estrategias, porque a veces lo que dan en las estrategias es que son muy buenas, pero no confían. Luego de entender esto y de que uno pueda tener desarrollado o equilibrado, podemos ver que hay muchas personas expertas en este tema del psicotrading. Yo estaba mirando en el foro, por ejemplo, el último de Lubina, que espero que esté por acá. Lubina nos da un repaso y una cantidad de consejos para ese control de las emociones. Y previamente el Mr. Licano, perdón, también nos da muchos consejos de esto de psicología, por lo cual no quiero yo profundizar más en eso. Entonces, si tenemos controladas nuestras emociones, podemos pasar ahora hacia operar. Una vez que operamos, tenemos que escoger dónde operamos en ambas secciones, tanto en acción del precio como en análisis fundamental. Me parecería un error pensar que uno debe operar solamente en price action o solamente en fundamental. Vamos a ver por qué. Tenemos esta gráfica de una operación más o menos reciente en eurodólar M1, como todas las operaciones de fundamental. 141 pips en un minuto, el 7 de noviembre del 2013 a las 2:40 M hora Colombia. ¿Sí? Y si nos debiéramos esperar un poquito más, un total de 204 pips a 141 pips, no sé si lo dejo mal. 204 pips en 53 minutos, 53 velas después. Ahora la pregunta es, y una última ayuda, Luis, ¿ustedes creen que es imposible operar y tomar y alcanzar estos 141 pips? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, al chat todos. Dice Keitaro que es difícil. Tomás dice sí. Curro no. Me imagino, de acuerdo, voy a traducirlo mejor. No, que no es imposible. Alexander dice que sí es posible. Ander dice que sí es posible. Y Dominelo dice que no es imposible. Dice Alexander que con información privilegiada y guiña un ojo. A que te reseteo dice que es posible. Ricardo Barcelona dice nada es imposible cuando habla Draghi. AMDG dice es posible pero con sistemas automáticos. Spec78 dice no es imposible. No es imposible seguido, no con coma. Florentino dice con un buen análisis fundamental es posible. Caruda dice no es imposible pero es difícil. Bueno, el consenso es que sí es posible. Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, entonces a eso quería ir. La mayoría de nosotros, en una primera instancia, si lo pensemos hacer de manera manual, yo podría pensar que es una vaina muy complicada, muy difícil. Pero entonces está acá el asunto del autotrading, ¿sí? Vainas automáticas, ¿sí? Robotcitos, ¿sí? Y es posible hacerlo. Problemas, claro, problemas hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, para no mencionar programas, sabemos que hay dos programas, dos expertos de pago, pero el asunto es que uno cuesta la mensualidad $147 mensuales y el otro $94 mensuales, lo cual implicaría que nos debe ir muy bien en el trade para financiarnos eso. Si no, pues lo que vamos a hacer es
perder plata en un sistema que nada que ver. Ahora veamos que no todos los eh, análisis fundamentales y no todas las operaciones que se hacen en fundamental son ganadoras, ¿sí? No todas dan una vela tan clara como esta. Algunas se devuelven, dan sombra, otras dan unos golpes supremamente extraños hacia ambos lados y se sacan a uno, ¿sí? Pero imposible, nada, ¿sí? ¿Qué tenemos que pensar? Eh, ¿Qué tenemos que utilizar para hacer autotrading? Para hacer trading automático, perdón, para hacer análisis fundamental. Luego de mucho análisis y de mucho pensar y de mucho pagar en este tipo de programas, llegué a la conclusión que primero para hacer fundamental es necesario tener un buen broker que no nos dé tanto deslizamiento, ¿sí? Que tenga buena velocidad para que nos pase los datos y lo más importante, que nos deje operar fundamentales. Recordemos que hay muchos brokers que en el momento de esas noticias bloquean el envío de órdenes y nos dejan por fuera. Por más que tengamos en ese momento el mejor de nuestros robots, pues no nos va a servir para nada. Adicional, llegué a la conclusión también que para ser fundamental es necesaria una super conexión a Internet o en su defecto un VPS que tenga un ping super bajo de 40, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como se están enviando datos tan rápido en un minuto, en cuestión de segundos, pues lo que necesitamos es que esos datos lleguen, ¿sí? Lo más rápido posible. También necesitamos información. Yo no diría que tanto privilegiada, ¿sí? Pero sí diría que necesitamos información sobre las noticias que van a ver, ¿sí? Sobre su historia, ¿sí? Cómo ha tenido de historia ese gráfico y esa noticia a través de los días y de los meses, qué tanto impacto ha tenido. Y esa historia verla representada en gráficas. Y seamos honestos, no muchos de nosotros somos expertos ni vamos a analizar eso de primera mano, llamémoslo así. Por tanto, necesitamos que personas expertas nos den signos y que nos indiquen más o menos qué camino tomar y qué noticias escoger y analizar. Yo particularmente uso esta que se llama Forex Peace Army, el calendario, en donde nos da todo este tipo de cosas por semana, por día, y analizo cada par y decido qué operar. Pilas, yo no creo que ninguna persona que haga fundamental opera todas las noticias, ¿sí? Al menos que opere fundamental en el minuto en el que ocurre la noticia. No creo que lo haga. Solamente operan las noticias con más impacto. ¿Qué sucede? Yo pensaría que hay dos formas de operar de manera exitosa con fundamental. Una es a partir de órdenes pendientes, ¿sí? Si tenemos nuestra gráfica, y lo tenemos que hacer a partir de órdenes pendientes, pues lo más lógico sería que el minuto antes de esta operación coloque unas órdenes pendientes a diferentes niveles y cuando se cumpla, pues se genera la orden. Lo peligroso, vuelve y juega, es que eventualmente no sale hacia un solo lado, sino se devuelve y ahí sí sigue. Listo, todo en un mismo minuto. ¿Sí? Sube, baja, sube, baja. Y eso nos puede tocar dos órdenes de stop, de orden, perdón. Nos puede sacar una orden antes de cumplir nuestro objetivo. Realmente es peligroso, pero posible. Si tenemos precaución y demás, es muy posible. Y obviamente si estamos dispuestos a arriesgar. La otra es un robot automatizado. Eh, Básicamente un robot automatizado que nos tome los datos, la información, los tips que se están generando, ¿sí?
y literalmente que nos saque las órdenes cada media posición, cada un cuarto, cada media, cada toda la posición, en fin. Pero como sé que es muy difícil para nosotros pagar $140 mensuales, 94 mensuales, y además un BPS que el promedio está de 30 para arriba, de $30 mensuales para arriba, o pagar una super conexión de internet, sí, que implicaría casi $250 mensuales, sí, solamente para poder operar fundamental. ¿Sí? Entonces yo estoy desarrollando, está en desarrollo ya, espero en alrededor de final de mes poder presentarle esto a la comunidad de herramientas que nos permita operar fundamental de manera gratuita y que nos podamos concentrar en lo importante, en la información, en decidir cuál es operar. Ya veremos cuando sea en su momento, le pediré a Luis que me deje otro webinar para explicar este tipo de cosas. Una cosa que me faltó escribir acá, ¿sí? Es que para operar fundamental, sin un robot automatizado, sino a partir de órdenes pendientes, perdón, es necesario un capital muy grande, ¿sí? Porque el riesgo de pérdida es igualmente grande y se necesita tener un buen controlcito de dinero para soportar las pérdidas que a veces son bastantes. En este punto pues llego a la sección 2 de preguntas y pues vuelve y juega Luis, vos dirás si hay alguna pregunta. Muy bien. Pregunta Andrés, según tu experiencia, Diego, ¿qué broker permiten operar fundamentales y que no desplacen los precios en demasía? Otra vez. ¿Qué broker no permite? No, ¿O qué según tu broker experiencia, permite? sí, según tu experiencia, qué brokers permiten operar fundamentales y que no desplacen demasiado el precio? Vale. Bueno, yo realmente he operado en dos. Eh, Permítame, lo copio por acá. A ver si lo ubicamos. Uno es este que se llama Worldwide Markets, ¿sí? No es un broker muy bueno, realmente da deslizamientos bastante grandes dependiendo de las noticias, pero deja operar. Y cuando deja operar, las ganancias son bastante chéveres. Y el otro es el IC Market. Entonces, a ver, lo copiamos por acá. IC Market. Acá hay algo, y me gusta la pregunta, porque hay algo bien particular. Y es que, por ejemplo, yo opero en IC Market solamente, en IC Market no. Ya les dejo anotar un segundito. En Worldwide Market solamente opero las fundamentales, no opero ninguna otro tipo de noticia, o sea, solamente opero noticias, perdón, pero no opero con trading manual ni nada más, porque realmente es un broker realmente malito para todo lo demás. Y manda muy poquitos datos, realmente es como malo para ese tipo de cosas. Para todo lo demás, sí opero con Market, que también opero las noticias fundamentales. Por ahí alguien quería anotar, Luis, no sé. No, de todos modos la anotación está desactivada. Bueno, dice Frank que no tuvo buenas experiencias con Worldwide Market, es justo de lo que tú estás hablando. ¿Alguna pregunta más hasta ahora? Dice Atolón 696 que el EA Amazing no va mal del todo para fundamentales, es un comentario, no pregunta. ¿Alguna pregunta o continuamos? Vale, de acuerdo, pues puedes continuar, Diego. Vale.
Como ven, eh, hemos trabajado dos cosas, sobre todo, miren que las emociones son muy claves acá en el aspecto fundamental porque uno puede ver una vela que se está devolviendo en un minuto, ¿sí? A los 10 segundos va súper bien, a los 20 se devolvió, a los 15 estamos graves porque casi nos va a tocar el stop y no queremos perder más. De un momento a otro ganamos. ¿Qué pasa si no tenemos ese control de emociones? Pues no salimos, ¿sí? Y perdemos una gran oportunidad de fundamento. ¿Qué pasa con acción del precio? Yo diría que ser trade con acción del precio es ser un trade omnisciente, un trade que conoce para dónde va el precio, para dónde va la tendencia, qué va a ser el precio en un momento determinado, y se basa básicamente en trading manual, ¿sí? Solo manual. ¿Sí? Él está ahí sentado frente a su computadora, la mira cada hora, cada 15 minutos, dependiendo de su trade, y decide entrar en una operación específica cuando ve que las condiciones del mercado se logran. Pero seamos honestos, hacer acción del precio no es nada sencillo, nada sencillo, más cuando nos hemos habituado a una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el price action, ¿sí? Hemos visto, y espero lo hayan revisado, que hay un curso literalmente de price action patrocinado por Trading Unite, que se encuentra en esa dirección, por otro colombiano que se me olvidó realmente el nombre en este momento, y que nos muestra cómo operar de manera básica en este mundo del price action. Pero si lo vemos, vamos a ver que él lo hace ver muy bonito, muy fácil, pero no lo es tanto, ¿sí? Y requerimos de una vaina muy importante. Disculpa, Diego, solo apuntar que ese webinar de Mauricio Rodríguez se encuentra en la sección de videos del foro, en el apartado de estrategias y también en el de webinars. Listo. ¿Mauricio qué? Rodríguez. Listo. ¿Vale? También está ahí, sí, es cierto, Luis. Una cosa para apuntar acá en cuanto a la mención del precio. Yo pensaría que es la estrategia idónea para todo el mundo. Todo el mundo que sepa hacer price action podría operar con éxito, ¿sí? Pero requiere una vaina por acá de nuestro cerebrito, ¿sí? Tener orden y hábitos, seguir unos procedimientos ordenados muy específicos, seguir unas rutinas, ¿sí? Tener un razonamiento importante, controlar sus emociones, ¿sí? Un balance bien general que solamente se lograría con capacitación, ¿sí? Estudiando qué es esa vaina, ver los patrones de velas y demás. Y con mucha práctica, con mucha práctica. Y acaba un consejo, solamente para el que lo quiera tomar. Y es que solamente yo he podido controlar también este asunto de las emociones, intentando aplicarlo de acción del precio. No solamente en demo, sino con una cuenta real. Yo sé que ustedes me van a decir, pero no, este tipo está loco. ¿Cómo así que con una cuenta real? Si pierdo en demo, obviamente va a perder en real. Pero el asunto es que cuando uno va ganando en demo y se pasa a real, también pierde. Y pierde porque ya no es un dinero ficticio, sino es el dinero de uno. Y es necesario irse acostumbrando a operar con su dinero en real, así sea una operación a la semana, una operación al mes, X operación, pero que se sienta que es tu dinero el que está ahí en juego, no un dinero ficticio, ¿sí? No un dinero que realmente no existe. Es importante tu dinero y sentir qué sientes, ¿sí? Aunque suene redundante, sentir qué sientes cuando pierdes o cuando ganas e irlo controlando, ¿sí? Y aprovecharlo
eh, a tu favor. ¿Qué pasa? Yo diría que este price action necesita es capacidad. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa si todavía no podemos con el price action? Nos seguimos solamente en fundamental, no hacemos nada, ¿sí? Recordemos que ese price action es como la ruptura, ¿sí? Es como, como ser casi el dios del trade, pero cuando no lo logramos, cuando estamos ahí a punto, pero no lo logramos, ¿qué hacemos? Esa es la respuesta que yo tengo para darles, o una de las posibles respuestas que yo tengo para darles con esta estrategia del Supermaster 5000 en la siguiente sección. ¿Qué pasa si no podemos con la acción del precio? Entonces quedamos bloqueados o avanzamos. Luego de mucha meditación, llegué a 3 alternativas para aplicar o para operar de manera manual, automática, ¿sí? En algo lo más similar posible al price action, irnos acostumbrando a ese tipo de cosas. El primero es este que es un scalper automático, ¿sí? Como ven, la alternativa que les estoy dando aquí en este momento es tanto manual como automática. Este Barna Scalper es una herramienta que yo me encontré literalmente en el foro hace un ratote y tiene que ver con la respuesta a la primera diapositiva, que como ustedes se dieron cuenta yo no respondí. Yo les respondo, ¿cuántos pips usted ha ganado? ¿Cuánto es la mayor cantidad de pips que usted ha ganado? Yo he ganado más o menos 9.800 pips en 7 horas. Súper chévere, ¿no? Me hice lo de la vida en 7 horas. Una barrada fue que entendemos. ¿Sí? ¿Cómo? Efectivamente con ese scalper. ¿Sí? Luego de mucho análisis, ustedes lo pueden ver en el foro, llegué a unas conclusiones. Y es que este scalper solamente debe ser usado en tendencias supremamente marcadas. ¿Sí? No debería estar en puntos de resistencia muy fuertes o soportes muy fuertes. ¿Sí? Sino que debería estar en una tendencia bastante marcada y nos genera, como ven, ganancias consistentes. ¿Sí? ¿Vale? Y aunque se puede colocar en todos los tiempos, desde el más pequeño, deberían utilizar a lo mejor en tiempos, llamémoslo grandes, de M30 o H1, no más grandes. ¿Sí? También abre muchísimas operaciones, por lo cual debería ser necesario utilizarla con un experto, llamémoslo así, que nos cierre todas las operaciones al mismo tiempo. Como ven, acá se las tengo. Todos estos archivos se los pasaré ahorita al final del webinar para que ustedes los tengan y si deciden aplicar la estrategia, pues la tengan y tengan los archivos. Entonces, esta es la primera estrategia. ¿Se puede marcar? Sí. ¿Se puede ganar? Sí. Si quieren ver y profundizar sobre ella, porque no quiero profundizar sobre ella, la tienen acá en el foro y pues van a ver que hay algunas modificaciones y demás que se hizo y el scalper funciona bastante bien. La segunda alternativa de las 3 que les tengo es la estrategia de los 1000 pips al mes, que ustedes me han visto por ahí escribir bastante, en donde la principal recomendación es no operar en soportes de resistencia. Y miren que debe ser bien atractivo para nosotros esto de 1000 pips al mes. Y hay una razón por la que busqué esta estrategia específicamente para Libra Yen, ¿sí? Pero veámosla en acción un momentico. Esto es de esta semana, desde el 2 de diciembre del 2013.
Y lo primero que debemos hacer con esta estrategia, que ha sido pregunta recurrente ahí en el foro, es ¿qué hacer? Básicamente por ahí hay un indicador, pero si no lo quieren usar no es necesario. Lo primero que tienen que hacer es irse a un tiempo grande en Libra Yen y marcar todas las resistencias y soportes que ustedes crean convenientes. Estas dos de acá arriba, no sé si ustedes vean estas dos que estoy marcando acá, es porque tienen unas por aquí arriba, unas resistencias, unos soportes por ahí arriba, por eso las marco. Muy importante ser muy cuidadoso con ese análisis, que como van a ver es uno de los puntos claves del price action. Una vez que tenemos eso, nos pasamos ahora sí al tiempo de 15 minutos, ¿sí? Y entonces veamos cosas de esta semana, ¿sí? Básicamente lo ideal es que ubiquemos una zona, ¿sí? Esa zona más o menos coincide con la zona de Asia, ¿sí? Que es este cuadrito que acabo de marcar, en donde no se opera, ¿sí? Y esta línea roja, en este caso indica las 5 de la mañana. En el caso de Colombia, estas 5 de la mañana equivalen en hora local de Colombia a las 0 horas de Colombia. ¿Sí? Luis, yo no sé esa hora, a qué hora equivaldría en España. Las 5. Las 0 horas de Colombia, ¿qué horas serían en España? Creo que, bueno, no me lo sé seguro la diferencia de horario respecto a Colombia, pero creo que serán sobre las 6, 7 de la mañana. Listo. Entonces, más o menos sobre esa hora. Dice Fran que a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, bien, gracias a Fran. Entonces, esta lineecita nos marca el inicio de lo que tenemos que esperar. ¿Qué esperamos? Que estas líneas que marcamos, que son la línea de tendencia que estamos marcando, ¿sí? Sí, dos líneas de tendencia, en este caso moradas, que se rompa hacia alguno de los lados con dos velas iguales. Pilas, eso es muy importante. Y es que se rompa con dos velas iguales, que básicamente hacia el mismo lado. En este caso ustedes ven, ¿sí? No es muy difícil de marcar, tampoco toca hacer o colocarlas de manera milimétrica las líneas de tendencia, y esperamos que se marquen dos velas del mismo tipo, en este caso alcista. Y como ven, nos da en este caso 60 pips de ganancia. ¿Sí? Veamos otra. 3 de diciembre. Vuelve y juega la misma zona. Esperamos que rompa con dos velas iguales. ¿Sí? Y como ven, nos da 163 pips de ganancia. Recuerden que técnicamente hablando por día iríamos por 100 pips, pero en este caso solamente se los estoy mostrando el máximo que da. Otro, 4 de diciembre, mismo proceso, 109 pips de ganancia. 134 pips el 5 de diciembre, ya casi terminando esta semana que acaba de pasar. Y se va sumando de manera consistente. ¿Sí? Sigamos. 6 de diciembre para terminar la semana con otros 152 pips. ¿Sí? Creo que esta estrategia del GBP y JPY de la libra contra el yen nos da una excelente alternativa para operar sobre esto que llamamos el asesino de traders. Pero ustedes dirán, ¿por qué operar o por qué Diego Quevedo buscó una estrategia eh, para este par de monedas? Es porque la estrategia principal de este webinar no aplica para este par. ¿Por qué? Por los golpes que todos sabemos que da. Pero hay un problema, y es que, por ejemplo, para la gente acá de Sudamérica,
operar este tipo de cosas, este tipo de estrategias, para la gente de Europa y de España no, afortunados ustedes, para nosotros implica una cosa que es trasnochar. Y cuando tenemos más trabajos y demás, entonces no es posible para nosotros, ¿sí? Así las cosas, he desarrollado y ya está listo un experto, ¿sí? Obviamente no opera de la misma manera, nos da un poco más de pérdidas que al hacerlo de manera manual, pero nos da ganancias como ven, ¿sí? ¿Listo? La misma semana, ¿sí? Que tuvimos aquí ganancias consistentes, el experto no nos lo da de la misma manera, pero nos da ganancias. Ese experto también se los voy a pasar para que ustedes puedan operar, ¿sí? Es un EA tendencial y se los quiero mostrar porque ya hace parte de esta estrategia. Como ven, tenemos acá el broker ya, el MetaTrader, y tenemos por acá el experto. También les voy a pasar dos estrategias, llamémoslo así, para que ustedes las apliquen dependiendo cómo vean el mercado en su momento, teniendo en cuenta el análisis que hicieron. Les voy a cargar. La primera estrategia es la más general, cuando ustedes no vean que hay una tendencia marcada, llamémoslo así. Cuando se vea como que no están muy claras las cosas, podrían utilizar este experto con las siguientes condiciones, como ven, está bien cuidadito. Hay un take profile objetivo, en este caso 40 pips, y un no de protección de 35 pips. En un ratico les cuento lo de el stop loss. En este caso el lote fijo para mí es 0.2, obviamente ustedes pueden colocar el lote que deseen. El tiempo local, en este caso está falso. Esto es bien importante. Si ustedes tienen falso en este tipo de cosas, en esta, perdón, como en este botoncito, implica que se van a regir es por el tiempo de su MetaTrader, ¿sí? Si ustedes, ¿sí?, tienen, vuelve y juega, usar tiempo local en falso, indica que se van a regir es por el horario de su MetaTrader. Si no, si lo que van a hacer es dejarlo en verdadero, ¿sí?, usar tiempo local, eso implicará que ustedes van a utilizar el tiempo de su computadora, básicamente. ¿Listos? Entonces, de momento yo lo dejo acá en falso porque obviamente yo ya lo tengo cuadrado respecto a mi MetaTrader. Y acá aparece la hora en que van a empezar a contar velas. ¿Qué va a hacer este experto? Va a contar las velas, ¿sí?, iguales. ¿A qué hora? Va a empezar a contar velas iguales a las 5:30 y va a contar hacia atrás tantas velas como ustedes decían igual. En este caso, va a contar 2 velas hacia atrás. Y si hay 2 velas iguales, ¿sí?, manda la orden en esa dirección de las velas, ¿sí? Vuelve y juega. Pasémonos un momento a la presentación. Nuestra línea roja indica las 5. Nuestra siguiente vela serían las 5:15 y aquí sería nuestra vela de las 5:30. La tercera vela, ¿sí?, indica que ya son las 5:30. Él cuenta, ¿sí?, básicamente analiza, ¿sí?, las 2 velas anteriores, ¿sí?, y si hay una operación, la manda. Si no hay una operación, si no son iguales, él omite la
vela, la primera vela, y deja en almacenamiento una vela ahí y espera que pasen otros 15 minutos y vuelve a analizar. Espero esté quedando más o menos claro, si no ahorita me pregunten. Obviamente eso lo podemos tomar a cualquier momento, podemos decirle la hora que necesitemos y el minuto, incluso el segundo que necesitemos. Y el cierre, obviamente, el cierre está antes de que comience nuestra franja, entonces obviamente la colocamos a las 23:30, por ejemplo. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos un número de velas para contar. Ustedes podrían decirle que sea una sola vela, incluso, pero pues no tendría mucho sentido porque inmediatamente va a mandar la operación. ¿Cuántos pips por vela? Bueno, estos pips por vela es el tamaño mínimo que ustedes deciden que tenga cada una de las velas anteriores, ¿sí? Por defecto tenemos que sea un pip, ¿sí? O sea, nada, ¿sí? Con que básicamente esté la vela y la cuenta. Pero ustedes podrían restringir eso a un tamaño específico para que les dé mayor seguridad. Esto es muy importante. Más de una operación por día, falso o verdadero. ¿Sí? Si ustedes dicen que es falso, ¿sí? Él va a hacer una operación y cuando termine, ya sea con Take Profit o con Stop Loss, ¿sí? No hace más operaciones. Las termina, no hace más. Si ustedes dicen que sea más de una operación, entonces él, por ejemplo, aquí abriría otra operación, ¿sí? Cerraría la anterior y contaría de nuevo velas y seguiría con la siguiente operación, así hasta el fin de la jornada. Y eso es muy, digamos, muy interesante tenerlo en cuenta, porque probando este mismo experto en pares como el euro dólar, en M5, ha dado muy buenos resultados. Pero falta como ajustar y darles también como pulir las gestiones de órdenes. Esto de iniciar gestión al Take Profit por ciento y esto de mover pips, ¿sí? Y después mover Take Profit es algo muy interesante que se los quiero contar después de explicárselos acá en el experto. Dice que inicie la gestión al 70. Sí, que es 70%. ¿70% de quién? De el Take Profit objetivo, en este caso, 4. En nuestro caso ese 70% serían unos 28 pips más o menos. Si él abre la orden y llega a ese 70% de 28 pips, hace dos cosas. Primero cierra la mitad de la orden, cierra la mitad de la operación. ¿Para qué? Para irnos de una vez en ganancia. Y después mueve el Take Profit, ¿sí? Estos 40, ¿sí? Los mueve 60 pips. ¿Para qué? Para completar lo de la estrategia. Recordemos que la estrategia dice que son 1000 pips al mes, ¿sí? Pero entonces lo movemos 60 pips para completar en una sola operación teóricamente 100 pips. ¿Listos? ¿Qué hace también? Resulta que nos mueve nuestro stop loss a break even. ¿Qué es eso? Básicamente, si nosotros abrimos nuestra operación y llegó aquí a los 29 pips, por ejemplo, ¿sí? Ahí cierra la mitad de la orden, ¿sí? Y también nuestro stop loss que estaba por aquí lo mueve al punto de inicio. Por lo tanto, ya nos vamos a ir como mínimo con ganancia. ¿Ganancia de cuántos? De esa media orden que cerramos. Que si se devuelve la orden y perdemos, no pasa nada, ya hemos ganado previamente. Y si no, continúa y cierra hasta nuestra ganancia. Espero que les esté gustando el experto porque
Me ha, me ha parecido bastante interesante el desarrollo que hemos realizado. Bueno, el Magic Number es tal cual. Recuerden que esto es para cuando las cosas estén como calmadas, llamémoslo así, en esta moneda, ¿sí? En este par de monedas. Pero hay una estrategia para cuando exista una tendencia bastante bien marcada, ¿sí? Como ven, el take profile ya es 70, ¿sí? Y luego se moverán 10 pips, ¿sí? Acá lo pueden cambiar para que sean 20 pips incluso, ¿sí? Como ven, la gestión en este caso es al 60%, que serían más o menos 40 pips, que es donde cerraría la mitad de la orden. Hay algo bien importante en cuanto al stop loss que les iba a contar. Normalmente, y es muy normal, esta estrategia nos da, bueno, yo no podría decir que rebote, pero sí se devuelve, ¿sí? No hace una tendencia totalmente recta hasta cumplir el objetivo luego de cumplir la condición, sino que normalmente hace esto, se devuelve y después continúa hacia lo indicado por las velas. Si nosotros ponemos el stop loss a una distancia apropiada, pues no lo va a tocar y va a continuar, ¿sí? Normalmente he estado analizando luego ya de bastantes meses que ese stop loss debe estar más o menos a los 40 pips. Pips más, pips menos que ustedes pueden y deben configurar dependiendo del análisis previo que han hecho para operar ese día. Como ven, en este caso, cuando hay una tendencia bien marcada, bien chévere, es de 48 pips. ¿Por qué? Porque el rebote también es un poquito más fuerte. ¿Sí? Lo que se devuelve es más fuerte. Pero cuando no está muy claro el asunto, el stop loss es de 35. ¿Sí? Y tengan muy en cuenta si van a decidir o no cerrar mitad de posiciones, no, sino utilizar más de una operación por día. Mi recomendación, no lo hagan a menos que estén completamente seguros, ¿sí?, de lo que estén haciendo, ¿vale? Eh, obviamente las ganancias no son iguales a hacerlo de manera manual, ¿sí? Pero se dan ganancias consistentes y las pérdidas que se dan no son más grandes. Y como ven acá hice una prueba al 90%, ¿sí? Entonces está bien. ¿Cuánto es la diferencia? Yo diría que la diferencia entre hacerlo de manera manual y hacerlo con este experto es entre un 70% más o menos de diferencia, ¿sí?, de lo que se gana y de lo que se pierde. Aquí no tenía pensado hacer preguntas, pero no sé, Luis, si se ha apropiado una sección pequeñita de preguntas o si continúo de una vez con la parte final. Vamos a seguir escribiendo preguntas ahora si tenéis alguna. Mientras tanto hay algunas que se han acumulado. Bueno, muchos preguntan por la hora exacta que correspondería, ya nos dijo Frank que eran las 6 de la mañana, hora española, la hora que nos comentó Diego en Colombia. Dice Andrés que averigua bien las horas que nos vamos todos para Colombia, saber si son las 6 o las 7 de la mañana hora española, que es mi caso. Sí, pues el hecho es que acá en Colombia son las 12 de la madrugada, las 0 horas básicamente, bien de madrugada, pero en España no sé. Vale, si hay alguna pregunta, ahora podéis ponerla y yo, si no, respondo, os digo exactamente ahora mismo a qué hora es, ya confirmado. Dime a qué hora era, por favor, Diego. ¿En Colombia? Las 0 horas en Colombia. La medianoche, ¿verdad? Ajá. Vale, pues en España serían exactamente en la península. Podéis aprovechar ahora mismo mientras se escriben las preguntas para preguntarme por otros países. A ver, en España. La hora sería las 6 de la mañana. En México, pregunta Lutans.
¿En España qué era? Perdón, ¿cuánto hora era? Perdón. Las 6 de la mañana. En México serían las 22 horas, las 10 de la noche. ¿En México? Sí. 10 p.m. Vale, parece que no hay más preguntas. Pues puedes continuar, Diego. Uy, madre, o está quedando todo muy claro o todo está más confuso que el verano. Pero bueno. Pregunta Simo. 198900, su nombre completo, es: ¿esta estrategia solo vale para el par Libra-Yen? Sí, esta estrategia de los $1,000 al mes solamente la he probado exitosamente en Libra Yen y por eso desarrollé digamos, ese experto para este par. Como les contaba, el experto lo he venido utilizando, sería súper si ustedes lo pueden utilizar en eurodólar, en el 5 y activándole con otros parámetros, con los parámetros que vienen por defecto, activándole el múltiples operaciones, lo ven utilizando y ha dado como buenos resultados, pero originalmente solamente para esta estrategia. Vale, parece que no hay más preguntas. Creo que está quedando todo muy claro. Puedes continuar, Diego. Listo. ¿Por qué busqué una estrategia para este par, para Libra Yen? Porque la estrategia como tal, generada para el Supermaster 5000, solamente sirve para todos los pares, exceptuando Libra Yen. ¿Por qué? Porque en Libra Yen literalmente las cosas no son tan bonitas como parece. Y van a ver que también hay un foro que les va a estar subiendo y he estado subiendo cositas periódicamente. Y básicamente la estrategia se resume en este gráfico que tengo aquí. Pero antes de explicarles todo lo que hay ahí en ese gráfico, que realmente no hay muchas cosas, debo contarles de dónde sale esa estrategia. Resulta que si nos vamos a los hechos, en una situación ideal, teniendo en cuenta que los precios se mueven en ondas, si siempre se mantuviera un mismo nivel el precio, pues sería muy fácil operar. Venderíamos aquí, compraríamos aquí. Venderíamos aquí, compraríamos. Y así sucesivamente. Pero como no es así, tenemos que buscar otras alternativas para ver cuándo comprar y cuándo vender. Eso lo hace automáticamente el cerebrito de las personas que hacen price action. Pero y los que no podemos, los que estamos en proceso, pero todavía no, pues entonces generé o desarrollé pues esta estrategia básica, me parece muy sencilla de usar, en la que se utiliza y se aplica esto de manera efectiva. La he venido puliendo, le he venido agregando y quitando cosas y creo que ahora está bastante bien. ¿Qué requiere esta estrategia? Bueno, primero, las herramientas que necesitamos es la herramienta del precio, ¿sí? Tener en cuenta, muy en cuenta el precio. Y cuando me refiero al precio es hacerle un análisis al par de monedas, saber dónde están las resistencias, dónde están los soportes, toda esa vaina, ¿sí? Creo que todo eso debe ser siempre el inicio de cualquier estrategia. Uso un MACD coloreado, antes usaba solamente el MACD y no usaba nada más, pero siempre entraba cuando no era el momento, ¿sí? Usamos una Bollinger Band de 20 periodos de desviación 1, ¿sí? Usamos dos indicadores de tendencia Moving Average, una de 40 periodos y otra de 200 periodos respectivamente, ambas de tipo exponencial y aplicadas al cierre, y dos indicadores de pago. Pero veamos cómo funciona esta vaina en algo de esta semana. Esta la subí al foro porque estaba buscando algo como decente para el día de hoy. Tenemos nuestras líneas verdecitas que son, en este caso son las
Bollinger Bands de 20 periodos, ¿sí? Que como ven, se caracterizan básicamente por dos cosas. Se ensanchan, se separan la una de la otra, aunque son tres, voy a tomar en cuenta solamente estas dos de momento, y luego se vuelven a juntar, ¿sí? Se juntan, a veces se juntan demasiado que hasta se convienen y toca usar un zoom impresionante, ¿sí? Se ensanchan, obviamente, cuando ocurre un evento bien particular, y es que hay velas, ¿sí? Que cambian la lateralización, ¿sí? Que se generó previamente y que hacen que las bandas cambien de su apertura, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, podemos pensar que por ahí una estrategia, algún día la leí, que se llama de los caimanes, una vaina así, que se basa solamente en esos Bollinger Bands. El asunto es que no siempre se entra bien. ¿Por qué? Porque no se está viendo realmente lo que ocurre en el mercado. Vemos entonces que yo agrego aquí dos líneas de tendencia. Esta que es la de 200 periodos, que nos indica la tendencia real en ese momento, que en este caso sería la baja, ¿sí? Y otra de 40 periodos, ¿sí? La negra, ¿sí? Que cambian constantemente y se van cruzando, ahorita se los muestro en otro gráfico, y que nos dan una luz bastante interesante de hacia dónde se va a ir el precio. Otro interesante son nuestras bandas MACD, ¿sí? ¿Listos? En nuestro caso, lo que estamos buscando y que se da de manera constante, este es el caso ideal, no ocurre siempre, no ocurre permanentemente, pero se ocurre esporádicamente y varias veces en diversos pares en un día, es lo siguiente. Estamos esperando que nuestra banda de MACD muestre que los precios se están haciendo o la variación de precios se está haciendo cada vez más pequeña. Eso cuando ocurre, ¿sí? Genera que nuestras bandas de MACD se mantengan muy verticales, ¿sí? Muy verticales, ¿sí? Casi que en nuestra situación ideal, ¿sí? Esto casi que en nuestra situación ideal. Pero obviamente no debemos operar ahí. Por ejemplo, en M1 son un pip o dos pip y sabemos que nuestros brokers requieren para ganar algo son mínimo 5 pips o 6, 7 pips que uno tiene que superar antes de obtener ganancia. Cuando se cumplen estas dos condiciones, lo que estamos buscando literalmente es el gatillo o una vela que haga que las bandas se separen y que se vea claramente en nuestro MACD, ¿sí? Tenemos acá la secuencia que se les va a mostrar, se las va a mostrar de esta forma. ¿Listos? Veníamos acá lateralizadas, ¿sí? Y como ven, hubo una sola vela, ¿sí? Una en este caso, que hace que el MACD deje de verse lateralizado y además las bandas de MACD se empiezan a abrir. ¿Listos? Eso es bastante importante y como ven, yo abro en ese momento la orden. Obviamente acá en M1 es bastante apresurado como se hace, ¿sí? Y vamos a ver que una de las condiciones que yo les decía al principio era que uno debe confiar en la estrategia, confiar en lo que está haciendo. Vamos a ver que después de bastantes minutos, ¿sí? Incluso casi volviendo a nuestra zona de stop loss, ¿sí? Se llega o está a punto de llegar, ¿sí? a nuestro take profile. ¿Listos? Si ustedes recuerdan de pronto, si tienen la oportunidad de ver, esta tendencia siguió
casi 2 horas más y después regresó. Pero el asunto es que es una estrategia bastante viable, pero es muy viable en tiempos donde uno pueda tomar decisiones con un poquito más de paciencia, no tan apresurado como en N1. ¿Sí? Hay otros, ¿sí? Que son el Super Trend Profile y el X Forecaster, que son dos indicadores de pago. ¿Yo los uso para qué? Realmente los uso para confirmar que la tendencia en la que voy a entrar es la correcta, una, para eso. Y otra que me fijé o me di cuenta básicamente, que cada vez que el indicador, que es el Super Trend Profile, toca, ¿sí? La banda Bollinger, ¿sí? Básicamente en ese momento se acaba la, la tendencia que llama obviamente la vela que abrió las bandas, ¿sí? Obviamente acá como ustedes ven en el menú, prácticamente es en el mismo lado donde uno la abrió, por eso no es muy recomendable estar en el menú 1, ¿sí? Pero obviamente cuando las utilizamos en minutos o en tiempos más grandes, las ganancias son agradables, bastante agradables, ¿sí? Antes de pasar a las preguntas, les quiero mostrar que hay algo que me gusta a mí mucho y es cuando ocurre, aparece muchísimo en oro, ¿sí? Muchísimo. Y es este patrón que ustedes van a ver acá, los invito a que le echen una revisadita. Y es lo siguiente, y es que se cruza nuestra banda de 200 periodos, nuestra banda de 40 periodos, se ve verticalizado por el MACD, ¿sí? Y estamos a la espera de qué ocurre. Obviamente, si ustedes van a ver en este momento, estoy en M1. Lo hago porque, como ven, estamos en el momento actual, básicamente, algo de que estamos a punto de ver. Pero obviamente la idea es verificar todo en los otros tiempos. Interesante acá, y es que ustedes van a ver que acá en el oro los golpetazos que da son bastante interesantes. Y como ven, coincide con algo que no les puedo mostrar en el otro lado, y es que coincide con el cambio que se da en el MACD en cuanto a la dirección de las barras de nuestro MACD. Coincide el latigazo que da, perdón que no lo hago así muy recto que digamos, coincide con el latigazo de las velas. Y esa sería como la situación ideal en donde deberíamos mandar la orden. Si hubiéramos hecho eso en este momento, sí, en esto que nos lo indica, habríamos mal que bien hecho 35 pips, o incluso más, si hubiéramos aguantado. En este caso hubieran sido 27 pips, que no nos hace daño para nosotros. Obviamente eso lo podemos aplicar en una cantidad de tiempos, pero recordemos que pues el riesgo de aumentar los tiempos es que se juegan más pips en un espacio que uno está acostumbrado a que sean menos. Pero como ven, se repite constantemente el asunto de las bandas y el asunto de la lateralización de las bandas y de los latigazos que da para ganar, sí, para ganar pips. Así las cosas, me gustaría saber si ahora si alguien tiene preguntas de esta sección para ya ir cerrando. Pregunta Lutan si las medias móviles son al cierre. Sí, van al cierre. Muy bien. ¿Es la última sección de preguntas, Diego? Sí. Vale, pues debéis aprovechar ahora para poder responder cualquier cuestión. Dice Indomitelo, Esteve, Diego, supongo que la pregunta que os hago debe ser compleja, pero ¿nos puedes dar datos sobre los backtests realizados con el experto Libra Yen
y con el Máster 5000. En concreto, me gustaría saber en qué años se ha estudiado el número de operaciones estudiadas, porcentaje de acierto y la división entre promedio ganador de operaciones ganadoras y operaciones ganadoras dividido por el promedio de perdido en operaciones perdedoras. Igual no dispones de esos ratios, ¿dispones de algunos o de otros? Uy, larga esa pregunta, pero bueno, te la Sí. respondo lo más rápido que pueda y lo Ok. mejor que pueda. Vamos con el scalper. Solamente he podido hacer, o yo hago los backtests más bien, utilizando acá la herramienta ¿de qué? La herramienta de prueba de estrategia, de el MetaTrader. Como ven, acá tengo la que tengo y les mostré la grafiquita. Resulta que yo no sé ustedes cómo hacen los backtests, pero yo los hago casi que por semana, ¿sí? Porque cuando los dejo correr, independiente cuál sea el experto, todos se van a pérdidas. Pero creo que es porque esos expertos no ven este tipo de cosas que nosotros sí podemos ver, que son los soportes y resistencias. Obviamente cuando la operamos semanalmente o cada 2 semanas o mensual y no la dejamos correr el test por años, pues se ve que los scalpers sí nos dan ganancias. Pero cuando los hacemos de un año, ninguno me ha dado ganancias, ni uno solo, ¿sí? ¿Qué te puedo contar de el primero? Espérate, del Barna Scalper. Con él pasé de tener literalmente, porque lo dejé corriendo, espérate a ver si te das cuenta. Sí, pasé de tener una cuenta de 10.000, que es la típica, a tener esta cuenta, bueno, ya la he hecho crecer un poquito, era en su momento 19.000 algo, ¿sí? Y la dejé correr, ponle por un mes, algo por el estilo. En cuanto a ese scalper, yo hice un análisis que lo colgué en el foro, de pronto me ahorro la explicada. Lo puedes ver en el foro, yo lo colgué, como ves acá está en el foro, y hice un test dejando correr el experto, no haciéndole backtest, sino haciéndolo correr por todo el tiempo que necesitara, en donde vas a ver que las cuentas de 100 y de 500 realmente no son viables, porque este scalper tiene una vaina bien curiosa y es que genera unas ganancias y después se va a pérdidas bastante grandes y después vuelve a ganar, ¿sí? Por lo cual se necesita tener un capital bastante chévere. En su momento, ya esto ya fue hace ratico, las únicas cuentas que vivieron fueron las de 1.000 y las de 10.000. Recuerdo que esta cuenta de 1.000 murió, ¿sí? Se quemó totalmente. Luego como de 5 semanas, tal vez 6 semanas, porque hay algo de este scalper que tienen que tener muy en cuenta y es que no cierra ninguna orden, ninguna. Por eso era que yo les decía que debían acompañar esto con otro que se llame Close o Delete All, ¿sí? Otra, este scalper, a ver si yo lo tengo aquí, no recuerdo. A ver, ¿dónde está? Así acá está. Básicamente yo lo dejé por defecto, funciona bastante bien por defecto, pero vean que él abre máximo 2.500 órdenes. Entonces ustedes terminan acá con un listado terrible de órdenes y pueden cerrar las ganadoras, pero nada, realmente él no cierra ninguna. Tocaría o hacerlo manual o como les recomiendo eh, con este otro que obviamente les voy a pasar después. Obviamente si alguien se anima a hacer otro backtest, porque yo hace ratico no lo utilizo porque estoy desarrollando como lo otro que ustedes ven, pues sería interesante que nos contara. En cuanto al otro, ah,
al que yo desarrollé, que es para esta desde los... Uy, ¿qué se hizo? Que es para esta estrategia de los 1000 pips al mes, les debo contar que ha funcionado bastante bien, eh, siguiendo las indicaciones que les doy, eh, utilizando ambas plantillas de la estrategia, obviamente teniendo en cuenta el análisis previo que he hecho previamente. La diferencia en pips ganados sí es bastante. Como les decía, lo que se gana de hacerlo manual, que es un 100%, a hacerlo con este, sería un 70% que este gana, o que se va a perder en su defecto, porque pues él no toma decisiones respecto a las, digamos que a las líneas de tendencia que uno marca y que se rompen, sino él básicamente cuenta velas y listo. Lo he venido operando en real con microlotes y ha funcionado bastante bien. Sí, no da vainas inesperadas ni cierra órdenes cuando no se cumplen las cosas. Pero pues falta más prueba de ello, ¿vale? Obviamente cuando lo pongo y lo dejo lo he probado en este año, descargué ¿dónde está? Con el Tick History descargué todo lo que fue un año hacia atrás, básicamente lo que fue desde noviembre 17, si no me equivoco, noviembre, no, perdón, desde enero del 2008 hasta el 28 de noviembre del 2013. Esto lo hice fue para probar la estrategia de manera manual, solamente manual. Y pues desde esa época funciona bastante bien. Para probar esto de el automático, el expert, lo probé desde el 2008 y dio pérdidas, ¿sí? Dejándolo de corrido sin pensarlo, da pérdidas. Pero algo que sí pude ver, por ejemplo, solamente lo tomé el último año, lo que fue noviembre 17, si no me equivoco, hasta noviembre 17 de este año. Y básicamente está casi que parejo el análisis, ¿sí? Da al principio de año ganancias y al final del año también pérdidas. Pero es por eso que les digo, como él no toma en cuenta la resistencia ni los soportes, pues obviamente lo opera a la loca prácticamente. Por eso es muy importante darle unos parámetros bien claros cuando uno lo coloque día a día. No sé si eso responda más o menos a lo que pregunta el compañero. Vale, mientras usted ve, sí, dice que muchas gracias. Sí está respondido. Pregunta Talon 696. ¿En qué time frame lo recomiendas? No sé, pero no sé de qué me está hablando. ¿A qué estrategia te refieres, a Talon? ¿Puedes añadirlo? Pregunta mientras tanto Andrés, ¿funciona la última estrategia en cualquier time frame? Bueno, al final es una redundancia. Ok. No, realmente funciona cualquiera. Si estamos hablando de esto, sí, de todos estos indicadores, funciona en cualquiera. Sí, pero realmente, como les decía, no funciona y no la vayan a intentar operar porque se van a pérdidas como desesperados si la utilizan en libra yen, si la utilizan acá en cualquier tiempo, se van a ir a pérdidas, con todas, porque realmente no sigue la lógica de la estrategia ese par. Pero sí, de resto, utilícenla en el par que ustedes deseen y en el minuto que ustedes deseen, como ven, ¿sí? Como ven, ahí se cumplen constantemente como las condiciones que les cuento. Añade a Talon que se refería en su pregunta del time frame, ¿en qué time frame recomiendas? A la estrategia Supermaster 5000. Ok. Bueno, yo realmente les recomiendo, después de probarla ya hace ratito, que no la utilicen en M1 ni en M5, no la usen ahí. La razón es porque las señales que nos daría
de venta, no necesariamente, pero sí las de cerrar la operación, serían muy encima de nuestro nivel de compra, ¿sí? O de venta. Entonces, básicamente, si yo he generado nuestra estrategia de venta en dólares, que se los confirmo aquí. Miren que acá sí tenemos una señal bien clara siguiendo la estrategia, ¿no? En esto que es M5, en este momentico, aquí donde la estoy marcando, lo voy a hacer con este colorcito, aquí nos daría nuestra señal de vender, ¿sí o no? Pero si nos vamos a los hechos, yo les contaba que la idea es que cuando toque nuestro indicador la banda Bollinger, que sería acá, se cierre. Y si ustedes ven, como el tiempo es tan estrecho, básicamente uno está abriendo y cerrando casi en el mismo lugar. Entonces como que no tiene sentido utilizarla en esos dos tiempos, en M1 y en M5. Yo diría que ya sería bien interesante utilizarlo en M15, aunque tocaría estar bien pendiente de lo que se está haciendo, llamémoslo así. De ahí para adelante, yo pensaría que es una estrategia bastante confiable. Pregunta Antonet, ¿qué parámetros usas para el MACD? Ah, ok, buena pregunta. El MACD, utilizo estos, a ver, realmente no, si no recuerdo, creo que solamente le modifiqué un parámetro. Estos son de las alertas que no tienen que ver, ¿sí? Los colores, los niveles. Como ves, no, o sea, hasta donde yo recuerdo, no le muevo ninguno de los parámetros. Lo único es que le anulo este asunto de las alertas para que no me esté mandando mensajes cada tanto, pero pues como ves, no le genera ningún cambio ahí al MACD predeterminado que viene. Muy bien. La siguiente pregunta Javi. ¿Entonces hay que cambiar el experto cada semana o cuando cambien los soportes y resistencias? Me refiero a Lea Scalper. Ah, ok, a este. Oh, momento, wait, subo. ¿Al Barna Scalper se refiere a él o al EA? Creo que es al EA, ¿verdad? Luis. Perdón, estaba muteado. Sí, se refiere a Lea. A Lea. Vale, sí. A ver, ¿cómo te cuento? Espérate, a ver, me paso. Lo que pasa es que si ves el experto, este EA, la idea sí es cambiarlo y ajustarlo a lo que estamos viendo, no digamos diario, pero sí al menos semanal. Porque, por ejemplo, lo utilicé la semana pasada, esta semana que no tiene líneas acá porque no lo he marcado, eh, sin mirar, o sea, lo dejé corriendo toda la semana, ¿sí? Sin ningún tipo de análisis, la semana final de noviembre, y se fue a pérdidas totales. ¿Por qué? Porque recordemos que el par estaba sobre una resistencia bien fuerte, ¿sí? Y literalmente el experto me sacaba todas las órdenes al revés, entonces se fue siempre a los 35 de stop loss, casi todos los días, creo que solamente un día fue que se fue a la orden que le correspondía, pero fue por eso, porque al no tener como intervención humana, indicándole una hora de inicio correcta, ¿sí? O indicándole un stop loss adecuado, pues obviamente el experto no puede correr de manera natural. Pensaría yo que antes de que Luis siga, eh, pensaría que todos los expertos se deben cuadrar así.
casi que semanalmente. O si no, no tendría sentido que o las personas que lo desarrollan nos den las opciones de modificarlo. Porque si fuera una estrategia para mantener totalmente fija, pues simplemente nos darían un experto sin nada para poder modificar y solamente aplicar. Y obviamente eso no sería nada conveniente. Bueno, antes de que Luis continúe, obviamente también les paso como los dos escenarios que yo he calculado, pero obviamente ustedes deben estar ahí pendientes para que obviamente les dé ganancias. Y pues los españoles que tienen la ventaja de estar despiertos a esa hora, pues qué mejor que hacerlo de manera manual. Ahora sí, Luis. De acuerdo. Pregunta Lután, ¿se puedes poner las leyes de los indicadores de la estrategia nuevamente, por favor? Otra vez, Luis, no te escuché bien. ¿Puedes poner la slide de los indicadores de la estrategia nuevamente? ¿Ustedes serán? Sí, me imagino que será a eso a lo que se refiere. Si es así, Lután, confírmalo por favor en el foro. Dice a Talón si podrías añadir un post con las reglas de la estrategia. ¿Vos con la regla de la estrategia? Un post, un mensaje en el foro. Bueno, voy a quitar esto un segundito. El post está, hay un forito que se llama Estrategia Supermaster 5000 y ahí está todo. El primer mensaje está todo. Creo que lo único que no mencioné porque en ese momento no lo tenía son las bandas no, los indicadores, las dos líneas de tendencia, las de 200 y de 40 periodos, pero pues está creo que bien cuadradito y con ejemplitos. Y al final he venido subiendo, no tan seguido como quisiera, algunos ejemplos pues de aplicación. Por ejemplo, este ejemplito que les mostré aquí, yo lo fui publicando ahí de manera real, llamémoslo así, o en tiempo real en ese foro. Entonces ahí está subido, solamente que lo ubique. Ok, siguiente pregunta, Diego. Sí. Ok, bueno, hace un comentario Simo que le gustaría que hubiera un webinar sobre cómo fabricar expertos. En el futuro seguramente habrá webinars al respecto, Simo. No te preocupes, ya verás. Y en el foro tienes un webinar en el apartado de, pues seguramente esté en webinars, la verdad, no lo recuerdo muy bien, impartido por Joaquín Podereux sobre cómo programar EAS. Ahí lo puedes encontrar también. Pregunta Antonet que cuando enseñaste la pantalla con los parámetros del MACD, vio que tenías Fast EMA 5 Slow, la EMA lenta en 13 y la señal en 1. Si lo puedes confirmar, que eran 5, 13, 1. 5, 13, 1, sí. Sí, ahí está. Ok. Lutans dice que sí, que se refería respecto a la pregunta anterior, a tu respuesta, que te lo agradece. Era su pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si no, eso sería todo. Bueno, antes de decir algo, de pronto sí me gustaría y que sea la oportunidad. Estoy buscando a alguien que se anime y que tenga tiempito. Miren qué se hizo. Les conté que estoy haciendo ¿cómo se llamaría? Un experto para esto de las fundamentales. Y sí estoy buscando algunas personitas que estén interesadas y que tengan el tiempito de, de aplicar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de las clases fundamentales como con buen impacto son a las 4 de la mañana hora de Colombia. Sí, 4 y media. Es decir que me tocaba a ratos pegarme unas madrugadas terribles y me gustaría así que alguien, en lugar yo de dejar corriendo el experto, pues alguien sí que lo pueda poner y ver cómo corre y ver qué cosas extrañas puedan suceder. Entonces, si alguno está interesado en probar que próximamente va a estar como en fase beta,
antes de dejarlo ahí en el foro, pues sería muy bueno y muy rico que nos dijera o que me dijera para pues tomarlo en cuenta y pasarle eso en su momento. Muy bien, lo que podemos hacer es crear un tema en el subforo de análisis técnico perdón, de tren automático, y ahí podéis ir apuntando todos los interesados. Vale, sí, sería súper. ¿Puedes ir, Diego, por favor, al foro y establecemos dónde va a estar el tema para que la gente lo vea? Bien, a ver. Foro. Sí, ahora en el subforo de análisis de tren automático. Podemos colocarlo ahí. Aquí Listo. puede estar el tema. Entonces, todos los interesados podéis apuntaros. Y supongo que acá voy a crear entonces también el tema para subir el EA1, el que ustedes vieron acá, que es para la estrategia de la Libra Yen. Y también creo uno acá para que lo puedan descargar. Muy bien, excelente. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a esperar un minuto. Vale, parece que está todo muy claro, así que vamos a clausurar aquí el webinar. ¿Quieres mostrar alguna pantalla más, Diego, o tomo la presentación? No, tómala. Muchas gracias a todos por asistir. Espero haya sido buena para ustedes y que les haga ganar tips a muchos. Hasta luego. De acuerdo. Voy a ahora, permitidme un momento, voy a tomar la presentación. De acuerdo, pues entonces aquí vamos a terminar este webinar. Quiero daros a todos las gracias por haber asistido. Desde el foro estamos muy contentos con que se está extendiendo la filosofía de compartir y que cada miembro aporta y desinteresadamente sus conocimientos. Os invito a todos a que podáis hacer lo mismo, si os parece bien, por supuesto. Dice Javi que muchas gracias. Tony, ha sido un placer. Muchas gracias por el webinar. AMDG dice hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por asistir. Keitaro dice también muchas gracias a Diego por el excelente como siempre. Spike78, muchas gracias, un placer como siempre. Oscar dice gracias por todo. Os agradecemos desde el foro vuestra asistencia. Ya sabéis que un foro es como una cadena, es tan fuerte como lo son sus eslabones, sus miembros. Y en este caso estamos muy contentos por los eslabones que tenemos, que sois vosotros. El webinar estuvo completo más o menos a media sesión, lo cual ha sido excelente, como los webinars anteriores. Quiero recordaros que en el subforo de trading en general encontraréis a partir de mañana el nuevo tema que publicará Dreamer 3 sobre el backtest con robot. Así que podéis asistir, apuntaros en ese tema en cuanto se ha creado mañana, para que tendrá lugar el siguiente sábado a la misma hora que el que hemos tenido hoy. Y eso sería todo por nuestra parte. Dar muchas gracias a Diego por su presentación, ha sido excelente. Y como siempre digo, a estas horas nos toca a los europeos ir a cenar, a los americanos ir a comer. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias. Dice Antonet, gracias al foro. Andrés, Diego, eres un crack. Lután, gracias a Diego por el webinar. Marcelo, gracias por el webinar. No puedo leerlo todos los mensajes porque hay muchos, pero os lo agradezco. El webinar ha sido grabado y será subido a la sección de webinars del foro y a la sección de estrategias. Que tengáis todos un estupendo fin de semana y un abrazo.